Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir y bueno, bienvenidos también a los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Y esta tarde es el último día en las conferencias aquí en la Biblioteca Central. Tendremos el martes en la librería porque tuvimos un problema con Olivia de Miguel que no se pudo conectar. Bueno, tenemos una incidencia y tendremos, o sea que os invitamos, si queréis, el martes a escuchar a Olivia en la librería a las 7 de la tarde. Bueno, estoy encantada porque hay mucha gente, la verdad. Con todas las actividades que hay en Santander, que está la inauguración del CEDIS, hay lo de tipos, bueno, no esperábamos y está muy bien. Y nada, bienvenido Eric. Yo estoy encantada, personalmente fue algo que me empeñé mucho en que viniese alguien que traduce el español a otras lenguas y bueno, aquí estás. Y quería dar las gracias a la Fundación Santander Creativa por la aportación que ha hecho a este ciclo, a Marta San Miguel, que estuvo ayer y que se me olvidó decir que es la que de alguna manera conmigo hizo este ciclo de conferencias y que fue la artífice de este título que tenemos, ¿no? Y que a todo el mundo le ha gustado, ¿no? Ya desde luego a Belén, que ha sido la que ha estado ahí moviendo a la gente, trayendo, llevando. Muchas gracias. Y doy la palabra a Javier Ceruti, concejal del Ayuntamiento de Santander, que bueno, que nos ha venido a acompañar hoy. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a la clausura. Voy a ser brevísimo. Vengo en este caso para subrayar la importancia de otro eslabón de la cadena de producción literaria, que es el de los traductores, cada vez más valorados por los lectores. Ya no se compra solo al autor, sino también al autor traducido por el que mejor consigue trasladar el espíritu del autor. La Fundación Santander Creativa y con el trabajo de Paz recientemente ha puesto encima de la mesa también la importancia de los editores. Sois otro eslabón en esa cadena importantísimo, con el que además tenemos que salir adelante todos juntos en esta situación tan absurda y tan extraordinaria, ¿verdad?, del COVID. Me encanta ver efectivamente que con todas las medidas de seguridad hay mucha gente, con todos los actos que hay y nada, simplemente me voy a sentar a disfrutar como todos los demás. Enhorabuena y muchísimas gracias. Que estoy encantado de que Eric esté aquí en Santander. Es un auténtico lujo contar con él en este ciclo y creo que es importante su presencia por dos motivos. El primer motivo ya lo ha mencionado Paz. Tenemos a un traductor de español a otras lenguas, pero creo que el segundo tiene que ver también con el hecho de incluir una lengua no mainstream o no dominante en este ciclo, ¿no? Se ha hablado mucho de traducción del inglés, del francés, y creo que era importante contar con una lengua como el holandés hoy aquí. A la hora de presentar a Eric me voy a centrar en sus dos vidas, ¿no? En la vida como editor, como investigador, por la que voy a pasar un poco rápidamente, y sobre todo su vida como traductor y como introductor de una buena gama de autores españoles en la cultura holandesa. Eric Koenen, que es profesor de literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un amplio número de monografías y de artículos que, como decía, no voy a reseñar. Me voy a centrar en dos monografías fundamentales a la hora de entender el siglo de oro en español en Holanda. Me va a perdonar por mi muy deficiente holandés, pero creo que voy a intentar pronunciarlos. De Gouden Eeuw van de Spaanse Literatuur, el siglo de oro de la literatura española, de 1996. Spaanse Literatuur van de Middeleeuwen, literatura española de la Edad Media, también del 97. Y luego tiene con una amplísima e importante obra, digamos, de ediciones críticas de textos literarios, fundamentalmente
fundamentalmente de autores como Calderón o como Agustín Moreto. Podríamos hablar de su edición de Amar después de la muerte, aparecida en Cátedra en 2008, de Calderón de la Barca, también de Calderón a Secreto Agravio, Secreta Venganza, también en Cátedra de 2011, La selva confusa, que apareció en la editorial Reichenberger de 2011, y obras de, por ejemplo, La Virgen de la Aurora, de Agustín Moreto, o la colaboración de Calderón de la Barca y Antonio Coello, Hierros de la naturaleza y aciertos de la fortuna. También cuando uno repasa la nómina de autores que Eric ha traducido del castellano al holandés, pues van desde Unamuno hasta Borges, Fernando Savater, Antonio Muñoz Molina, etc. Me gustaría destacar, por ejemplo, la traducción que Eric hizo de los sonetos de Borges, La rosa invisible, también del San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno, la novela Sefarad de Antonio Muñoz Molina, también traducida al holandés en 2003, el retablo de las maravillas de Cervantes, traducido también en 2003, y cómo no hablar de su traducción de La vida es sueño, Het Leben ist Traum, de 2006. De Calderón también ha traducido Amar después de la muerte y A Secreto Agravio, Secreta Venganza, de la que también había hecho él anteriormente la edición crítica para Cátedra. También ha traducido la poesía de Machado y las tres comedias de Lope de Vega e incluso el arte nuevo de hacer comedias, ¿no? Por lo que vemos que la gama de autores traducidos de Eric es tremendamente amplia. Me he mencionado a otros autores contemporáneos como Savater, por ejemplo, y creo que es un gran especialista en traducción de obras en verso, que yo creo que hoy es algo que va a aparecer seguramente en su charla. Y no me quiero olvidar tampoco de la obra literaria propia. Es normal que alguien, o es natural que alguien que traduce verso acabe haciendo sus propios versos, ¿no? Y Eric tiene su propio libro de poemas, Gesichten van de Tijd, de 2017, que viene a ser como historias del tiempo o de una época, quizás, de la época. Es que tiene su ambigüedad el título. Uh-huh. No quiero entrar. Muy bien. Y con ello, pues nada, me gustaría cerrar esta presentación agradeciendo de nuevo a Eric su presencia aquí y sin más, pues le voy a dar la palabra para que comience con su charla. Muchísimas gracias, Alfredo. Se está oyendo. ¿Me oyen bien? Si durante mi charla notan que no se oye bien, por favor, intervengan, porque esto se hace para que se produzca comunicación. O si no pronuncio bien por la mascarilla, que intervengan, por favor, para avisarme. Muchísimas gracias, Alfredo. Pronuncias el holandés con un admirable acento alemán. Claro, yo sé que tú sabes algo de alemán y lo interpretas un poco a través de esos conocimientos, ¿no? Muchas gracias. Las cosas que has mencionado, algunas se me habían olvidado por completo que hice eso. Muchísimas gracias por venir. Todos estamos un poco nerviosos para venir a este tipo de sitios ahora y me siento halagado con su presencia. No traigo una conferencia escrita, entre otras cosas porque no sabía muy bien ante quiénes iba a hablar, si iba a encontrarme con una sala de estudiantes, con una sala vacía, con una sala de jubilados, con una sala del círculo de vamos a leer juntos o algo. No sabía muy bien qué tipo de personas iban a estar aquí y la verdad es que tampoco lo sé ahora, solo veo unas caras con mascarillas. Voy a hablar un poco un poquito de autobiografía, no porque me considero tan importante, sino porque es la forma para llegar a lo que significa la vida de sueño para mí, por qué lo traduje y por qué lo traduje como lo traduje. Llegando a problemas de traducción y algo también de la proyección de la literatura clásica española en el resto del mundo y tal vez, si da tiempo, algo de política cultural, unos comentarios al respecto. ¿De acuerdo? No sé si yo pensaba que se iba a proyectar aquí una presentación que tenía preparada. No lo necesito inmediatamente, así que voy a hablar primero de
de algo que pasó hace muchos años cuando yo era estudiante en la Universidad de Ámsterdam de lengua y literatura españolas. Y era muy joven, sabía muy poco de literatura española, se sabe muy poco en Holanda. Y tuve un profesor magnífico que se llamaba Jan Bakker, que no encontrarán en las publicaciones académicas porque era un socrático, era el mejor profesor que he tenido en mi vida, pero apenas publicó nada, ¿no? Era un maravilloso con la palabra hablada, pero escribir le bloqueaba totalmente. Y este señor me dio literatura española de la Edad Media y del Siglo de Oro. Y nos puso como lectura obligatoria La vida es sueño. Y yo no sabía lo que era La vida es sueño. Y compré una edición en la librería. Fue la primera vez que tuve un libro entre manos donde las notas a pie de página ocupaban más espacio que el texto propiamente dicho. Y me puse a leer con gran dificultad porque mi dominio del español todavía era de principiante. Y llegué, después de 100 versos, a un monólogo que me impresionó profundamente. No sabía que era un monólogo famoso, era el primer monólogo de Segismundo en La vida es sueño. Y me impactó tanto que pensé, esto se puede reproducir en holandés. Me lo planteé como duda. Y en vez de hacer lo lógico, que era ir a la biblioteca y investigar si existían traducciones, me puse por la noche a traducir. Y estuve traduciendo toda la noche para hacer una versión de esos 70 versos en holandés. Y al final conseguí algo más o menos aceptable o que me pareció aceptable y pensé que como ya tenía 70 versos traducidos, solo me quedaban unos 3.300 más. ¿Por qué no traducir toda la pieza? Pero fíjense que todavía no había leído La vida es sueño. Había llegado hasta el verso 170, había traducido 70 versos y ya había decidido traducirlo. Es decir, que yo me puse a traducir La vida es sueño no por el posible sentido filosófico, moral o teológico o su poder dramático, no, por el impacto que me produjo la lectura de esos 70 versos. Y eso fue tal vez, sin duda, uno de los sucesos más importantes en mi vida, porque allí se produjo la decisión de dedicarme al estudio de la literatura española del Siglo de Oro y que me iba a ganar la vida traduciendo verso a verso español, ¿no? Fue el descubrimiento de la sonoridad también del verso español. Y cuando tomé esa decisión, yo tenía muy claro que la única forma de traducir estrofas era manteniendo no solo el verso, sino también la estructura de la estrofa, que no se podía traducir eso en prosa, porque se perdía lo esencial. Con los años he aprendido unas cuantas cosas y he descubierto que en algunas tradiciones culturales lo habitual es traducir el verso en prosa. Por ejemplo, en España. En España lo más habitual, no es la única estrategia traductora que hay ante la poesía, pero lo más habitual es traducir en prosa. Si cogemos el ejemplo de Shakespeare, por ejemplo, durante la Primera República hubo 2 traductores que lo tradujeron en decasílabos, que sería mantener la forma del original, pero a partir de allí eso ha sido una estrategia muy, muy poco empleada. Casi todo el mundo traduce únicamente en prosa, incluso si se distribuye sobre la página como versos, realmente es prosa, donde un renglón coincide con un verso del original, pero no hay ninguna regularidad métrica de ningún tipo, ¿no? Así lo hace, por ejemplo, Conejero, que traduce sus traducciones en cátedra, lo hace, ¿cómo se llama? Pujante, el mejor traductor actual de Shakespeare, lo hace en Austral, así lo hacía Astrana Marín en su día, así lo hacía Valverde, excelente traductor de Shakespeare, pero todo en prosa, ¿no? Esa es la costumbre en España. Hay excepciones, insisto, hay excepciones realmente admirables, pero esa es la costumbre en España. Es la costumbre en Francia. Mientras, curiosamente, en las lenguas pequeñas, la costumbre es traducir el verso en verso. Hay cierto sistema cultural en esto, que las lenguas sin gran peso en el mundo tienden a respetar la forma del original, mientras las que tienen cierto peso, ¿no? El francés,
el inglés, el español, tienden mucho más a la traducción en prosa. Es un hecho curioso. Todo eso no lo sabía en aquel momento. Lo que tenía muy claro es que las décimas que decía Segismundo se tenían que traducir como décimas. La décima es una estrofa fascinante. Es una estrofa de 10 versos que rima, primero tiene 5 que van A, B, B, A, y luego hay otros 5, C, C, D, D, C. Es como una estrofa A, B, B, A y una estrofa C, D, D, C con 2 que los conectan, A y C. Esa estructura, si uno tiene el oído acostumbrado a esa estructura, la reconoce enseguida, ¿no? En el teatro, cuando vamos al teatro a escuchar la Compañía Nacional de Teatro Clásico, si tenemos el oído entrenado, oímos la décima, cómo se está desarrollando. Y eso lo descubrí en esa primera lectura del monólogo de Segismundo. Quiero darles un ejemplo de lo que pasa si lo tradujéramos en prosa. He hecho una traducción de las décimas de Segismundo en prosa española. Voy a explicarme. He sustituido unas cuantas palabras de su monólogo por sinónimos, de tal forma que he saboteado la rima y la métrica. Pero básicamente el texto es igual y el resultado es como sería leer una traducción en prosa. Vamos a escuchar a Segismundo en prosa. A lo mejor tengo que contextualizar un poquito. Este es el momento cuando el protagonista se queja de que lleva desde su nacimiento encerrado en una torre. Y se plantea que eso puede ser un castigo porque todos, por el hecho de nacer, cometimos un delito, ¿no? En sus famosos versos, el delito mayor del hombre es haber nacido, y luego se plantea, pero los demás también nacieron, ¿y por qué no han sido castigados los demás? Y entonces da ejemplos de otros que también han nacido y que sí gozan de la libertad. Y dice: el pájaro nace y con los vestimientos lucidos que le dan belleza extraordinaria, apenas es ramillete con alas o flor de pluma cuando los etéreos aposentos cruza rápidamente, negándose a la piedad del nido que deja tranquilo. Y a pesar de tener más alma, tengo menos libertad. El bruto nace y con el pellejo que dibujan manchas bonitas, apenas constelaciones de astros, gracias al docto pincel, cuando, audaz y sanguinaria, la humana necesidad le enseña a tener salvajismo, monstruo de su laberinto. Y a pesar de tener más discreción, tengo menos libertad. El pez nace incapaz de respirar, aborto de algas y fangos, y apenas barco de escamas sobre el oleaje se mira, cuando a todas partes voltea, midiendo lo inmenso de tanta extensión como le proporciona el centro gélido. Y a pesar de tener más albedrío, tengo menos libertad. El arroyo nace, culebra que entre flores se suelta y apenas serpiente de plata, entre las flores del campo se quebranta, cuando, músico, celebra de los cielos la misericordia que le dan majestuosamente el campo abierto a su fuga. Y a pesar de tener más vida, tengo menos libertad. Yo creo que es ininteligible, ¿cierto? Pone casi exactamente lo mismo que las estrofas de Calderón, sustituyendo unas palabras por sinónimos, pero al perder la estructura de la estrofa, ya no tenemos por dónde cogerlo. Y nos perdemos en un mar de metáforas, de figuras retóricas, donde no tenemos dónde lanzar el ancla. Muchas veces se piensa que traducir en prosa es mantener el significado y perder la forma, y nada más. Pero la forma es parte del significado, es lo que nos dirige al significado. Cuando lo leemos en décimas, leemos una décima que empieza con nace y acaba en tengo menos libertad. Y eso nos guía, ¿no? Nos guía por la estrofa. Lo voy a leer ahora con acento holandés. Puede ser el Segismundo más extraño que hayáis escuchado, pero
Con acento holandés voy a leer las mismas 4 estrofas en verso y seguro se van a entender mejor. Me he equivocado. Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel cuando, atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, ¿tengo menos libertad? Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando un músico celebra de los cielos la piedad que le dan con majestad el campo abierto a su huida. Y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? Yo creo que es más inteligible. Hay trozos que a lo mejor no entendemos bien. De hecho, hay algún pasaje que después de 36 años desde que me puse a traducir La vida de sueño, sigo sin entender del todo, sigo sin estar seguro de entender bien lo que dice Calderón. Pero esto lo admitimos con mucha más facilidad porque sabemos que el verso muchas veces fuerza a decir las cosas de una forma un poco rebuscada, alterada, y por eso no nos choca, no nos perdemos en el texto. Esto lo entendí intuitivamente cuando yo, hace más de 35 años, descubrí este monólogo y entendí que la única forma de hacerlo era hacer décimas que empiecen en nace y que acaben en libertad. Y que tenía que hacer lo mismo en holandés. Lo cual era un gran problema porque la palabra para decir libertad en holandés, vrijheid, es una palabra que no rima en ninguna otra palabra. Por lo cual algo tenía que hacer. Lo que hice con eso solo lo podría explicar a un público neerlandés. Habría que hablar de peculiaridades de la lengua holandesa y cómo se puede reorganizar la frase y por qué elegí por una solución determinada. Eso aquí creo que no tiene mucho sentido entrar en esa cuestión. Eso es lo primero que quería dejar claro, que traducir en verso no es solo perder un barniz de la forma, manteniendo lo que realmente es importante, que sería el contenido. No es así. Es construir algo que funciona como poema en algo que deja de funcionar. He intentado leer la Divina Comedia de Dante en traducciones en prosa, me pasa lo mismo. No entiendo lo que estoy leyendo, ¿no? Se tiene que hacer así. Y entonces yo en aquel momento, la verdad es que ignoraba muchísimas cosas. Yo ni sabía si estas obras se seguían representando en España. No sabía si existían traducciones al neerlandés. En aquel entonces no me podía meter en Google y buscar rápidamente. Eso era ir a la biblioteca y ponerse a buscar en el catálogo. Y yo ya estaba traduciendo sin saber nada de eso, ¿no? Años más tarde, unos años, no muchos, no, 2 o 3 años más tarde, hice mi primer viaje a Madrid en tren, casi 24 horas, y llegué a Madrid media hora antes de empezar una función del alcalde de Zalamea, y yo todavía no sabía que eso se seguía representando, y estaba al lado de mi hotel, sin ducharme, sin cambiarme, ya estaba yo en la sala, lo descubrí por casualidad, que estaba representando allí el alcalde de Zalamea, yo fui el espectador más feliz que hubo en la sala, la gente me miraba de cómo va vestido este señor, pero bueno, entonces con el tiempo iba aprendiendo más cosas, ¿no? Y con el tiempo también investigué,
qué otras traducciones había. Descubrí, entre otras cosas, que la primera traducción que hay de La vida es sueño a cualquier idioma del mundo era el holandés. 1647, si no recuerdo mal, lo tengo en la presentación, llegaremos a ella enseguida. Y que la primera representación conocida, documentada de La vida es sueño fue en Holanda también, porque el estreno no está documentado en España. La primera representación documentada es bastante tardía en España, y en Holanda se representó en casa de un judío sefardí que vivía en Ámsterdam. Se representó en español La vida es sueño en su casa. Creo que sigue siendo la primera representación documentada. Y con el tiempo me hice lo que creo que en español moderno se llama friki. Me puse a investigar qué traducciones hay a otras lenguas, me hice coleccionista de traducciones de La vida es sueño, y algo de eso quería mostrar en mi presentación y aprovechar para hablar un poco de cómo funciona eso de traducir en verso. Esto lo tengo que hacer así. ¿Por qué no? Ay. Sí. No, pero parece que ya va bien, ¿no? Sí, ahora se ve perfectamente. Bien. Esta es la traducción china, 1991, la primera traducción al chino. Está en prosa porque el significado de poesía en chino ya es algo radicalmente diferente de lo que puede ser en una lengua como el español, ¿no? Es muy difícil hacer lo mismo. Entonces, con esto no funciona. ¿Cómo lo tengo que hacer con? Yo no sé por qué no pasa a la izquierda. Ventana persa en la pantalla. ¿Eh? Vale. Pero sí, está en la misma hora. No está funcionando bien el ordenador, pero bueno. Esta es la primera traducción al persa, que está en prosa, aunque lo representa donde un renglón de la traducción coincide con un verso del original. Este es inédita todavía. Resulta que el traductor lo tenía hecho y en ese momento es cuando se impusieron de nuevo las sanciones a Irán y un colapso económico, y una de las muchas consecuencias de eso es que La vida es sueño sigue sin aparecer en persa, ¿no? No entiendo nada de lo que está pasando en... Creo que igual, si marcas ahí de la presentación, es que no sé qué puede... Es que es verdad que no se corresponden las... Lo que yo veo aquí no corresponde con lo que se ve ahí. Bueno, aquí tenemos... tenía varias así de lenguas... de países lejanos. Hay una traducción coreana, hay una traducción japonesa, hay varias traducciones japonesas, pero parece que la presentación ya ha pasado a la traducción portuguesa. Voy a repasar unas traducciones a lenguas cada vez más alejadas del español, ¿no? Empezando por el portugués, donde he cogido el monólogo inicial de la obra, que dice en español: hipógrifo violento que coriste parejas con el viento, donde rayos sin llamas, pájaros sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de esas desnudas peñas, te desbocas, te arrastras y despeñas. Así empieza Rosaura al caer de su caballo con este lenguaje tan barroco desde el primer momento de la obra. Y vemos que si se traduce al portugués, el traductor tiene la gran ventaja de que puede usar las mismas palabras o las palabras etimológicamente coincidentes con las españolas para rimar, ¿no? Violento, viento, en portugués, es que yo no lo veo, yo no lo tengo aquí. Mira, ahora sí. Violento, viento, llama, llama, escama, instinto, laberinto, peñas, despeñas, monte, faitonte, son las mismas rimas, por lo cual la dificultad técnica, al menos en teoría, es menor que a lenguas mucho más alejadas. Pero el traductor se encuentra de vez en cuando con versos donde no se puede rimar de la misma forma en portugués como en
español. Por ejemplo, si seguimos un poco más, Rosaura dice a su caballo: quédate en este monte donde tengan los brutos su faitonte, que yo, sin más camino que el que me dan las leyes del destino, ciega y desesperada bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente. Y ahora, el problema que tiene el portugués ahí es que camino y destino en portugués ya no riman, porque destino es destino y camino es camino, ¿no? Entonces, el traductor ahí ya tiene que hacer otra cosa. Y el traductor ha pensado esto de no tener dirección, no saber a dónde viajar. También se puede decir que hemos perdido el norte, ¿no? Como en la estrella del norte, para los marineros que se dirigían por la estrella del norte. Entonces ha buscado la rima norte, sorte, suerte, suerte como sorte, como sinónimo de destino. Tiene que meter aquí algo más de creatividad y buscar una solución que semánticamente se acerque al original y que mantenga las rimas. Un poco más adelante tiene el mismo problema con de este monte eminente que arruga al sol el ceño de la frente. Frente es fronte en portugués, por lo cual ya no riman eminente, pero enseguida, sin duda, se le ocurrió que monte sí servía de rima en portugués y solo con invertir sustantivo y adjetivo le funcionaba la traducción. De este eminente monte que enruga a luz del sol a su fronte, y ya funciona la traducción. Esto es lo que cualquier traductor en verso acaba haciendo, empleando su creatividad para buscar decir básicamente lo mismo, manteniendo la forma del original, pero usando imágenes cercanas, modificando ligeramente la metáfora o alterando el orden de las palabras. Esta traducción portuguesa hace una cosa sumamente difícil. Hay una dificultad especial en la versificación del teatro del siglo de oro, y es lo que llamamos el sistema polimétrico. Es decir, los personajes no hablan siempre los mismos versos. En Shakespeare siempre hablan en decasílabos. En el teatro francés siempre hablan en alejandrinos pareados, pero en español, el teatro clásico español, hay partes donde hablan en redondillas, partes donde hablan en romance, otras partes donde hablan en décimas, etc., ¿no? Y hay una forma que tiene su problema específico de traducción, que es el romance. El romance, que es una forma de versos octosílabos que tienen rima asonante en todos los versos pares, ¿no? Y esos versos pueden ir en tiradas muy largas de muchísimos versos con la misma asonancia todos. ¿Qué hacer con eso en la traducción? Porque eso solo se hace en español, no hay otra lengua indoeuropea que haga esto. Pues el traductor portugués lo ha hecho, ¿no? Aquí vemos enmarcado las asonancias que siguen siendo asonancias en la traducción portuguesa. Edificios, ríos, delirio, indicios, beneficios, y hay un verso que no encaja del todo donde ha buscado otra palabra que no rima. Bien, pasamos al italiano, una lengua casi tan cercana al castellano como es como el portugués. Las traducciones en italiano son casi todas, hay muchas, casi todas están en prosa, hay algunas que mantienen el verso, la extensión del verso, los 8 sílabos del octosílabo, las 10 sílabas, las 11 sílabas del endecasílabo, pero que no riman. Y solo hay una traducción al italiano que ha intentado hacer lo mismo que yo y que Manuel Gusmão en portugués, que es mantener las formas estróficas en la traducción, que es Luisa Orioli, hace ya medio siglo. Si leemos el mismo monólogo en su traducción, dice, mi italiano no es para tirar cohetes, pero ahí vamos. Ipogrifo violento che corresti sfidando a gare il vento, dove mai più a fiamma, uccello opaco, pesce senza squama e bruto senza istinto naturale, al confuso labirinto di questi nude rupi ti sfreni, ti precipiti, i dirupi.
resta su questo monte, perché le belve trovino un faitonte. Vemos hasta aquí que en general en italiano, lo mismo que en portugués, se puede mantener la misma palabra en posición de rima, lo cual facilita mucho la tarea de traducir en verso. Pero los problemas van a aparecer. Ch'io al unico cammino che mi segna la legge del destino, cieca ormai, disperata, discenderò dalla cima arruffata di questa excelsa altura che voglia al sole la sua fronte oscura. Male Polonia accogli uno straniero, se col sangue togli al suo ingreso le amore e giunge a ti como giunge al dolore. Y aquí se produce el problema. Aquí en español pone, mal Polonia recibes a un extranjero, pues con sangre escribes su entrada en tus arenas y apenas llega cuando llega apenas. Empezando por lo último, lo de apenas llega, cuando llega apenas, de esto luego tiene su juego de palabras que la traductora ha intentado representar como giunge a te, como giunge al dolore. Bien hecho, esto se tiene que buscar, ¿no? Pero tiene un problema con recibes y escribes, que en italiano no rima. Y entonces ella ha buscado una forma de resolverlo y un poco más complejo de lo que habíamos visto en la traducción portuguesa de Manuel Gusmão. Mal Polonia acoges, accogli uno straniero. Está bien, ¿no? Recibir, acoger es casi mejor que recibir. Si con sangre le niegas, si col sangue togli al suo ingreso l'amor, le privas del amor debido cuando entra en Polonia. Ella se ha caído del caballo, está enfadada con Polonia y dice, me debes recibir con amor y me privas de ese amor. Ya estamos un poquito más lejos del original que en el caso de la traducción portuguesa que sustituía destino por suerte, ¿no? Aquí se ha tenido que buscar una solución un poco más rebuscada, un poco más alejada del original, para meter de alguna forma la misma idea de que Rosaura ha sido mal recibida en Portugal, en Polonia, perdón. Cuanto más lejos nos apartamos del español, más se tiene que buscar, más se tiene que construir de nuevo la estrofa para poder transmitir las mismas ideas. Tengo aquí en francés hay muchísimas traducciones, sobre todo porque durante unos años se puso como lectura obligatoria en el bachillerato para los que habían elegido español y de repente salieron muchísimas traducciones muy mediocres, todas en prosa, y hay otras más antiguas desde el siglo XIX que son sin más que 2 excepciones, todas en prosa. Hay una traducción francesa que es muy interesante, que va en alejandrinos pareados, que es el verso dramático clásico francés, el verso dramático que había usado Molière y Corneille en sus obras en el siglo XVII. Es decir, la idea del traductor allí es voy a convertir verso dramático español en verso dramático francés. Y hay uno más reciente de Benito Pellegrín, hijo de emigrantes, un hombre bilingüe que lo hace manteniendo la polimetría del original. No lo podemos mirar bien, desgraciadamente, porque es una adaptación. Hay trozos donde se mantiene bastante cerca del original y otros trozos donde piensa esto es más interesante hacerlo de otra forma, esto lo estoy haciendo para el teatro y no para los lectores, y no lo podemos comparar bien con el original. Si nos alejamos un poco más del español, llegamos a la traducción rumana de Sorin Maciulescu. El rumano es una lengua fascinante porque se suele clasificar como lengua románica, pero está muy impregnada de elementos eslavos, ¿no? Y cuando oímos hablar rumano desde lejos, los que no hablamos rumano como yo, pensamos que están hablando pues, tal vez
polaco o checo o algo así, ¿no? Yo no puedo comentar bien esta traducción, porque hay aquí demasiadas cosas que no tengo muy claro, pero desde el primer momento vemos el hipogrifo es focos, fogoso, ¿no? Aquí se reconoce la palabra española fogos. ¿Lo estáis viendo? Ah, no. Ah, no han visto nada de todo lo que acabo de decir. Y, ay, ¿por qué no me lo han dicho? Ay, qué pena. Claro, lo cambio todo aquí y no se ve en la sala. Claro, mis estudiantes suelen decir, profesor, pero ustedes son muy corteses y no lo han hecho muy educados. Qué pena. Pues, y ahora soy yo que soy mucho menos interesante que... Yo no sé por qué esto no proyecta lo que estoy haciendo aquí. Además se ha quedado en el portugués, no ha avanzado. ¿Dónde tienes el...? Pues esto siempre me funciona en casa. No sé por qué no quiere ahora. Pues no, es que no va al ordenador. Te ha trabado. Es un problema del ordenador. Sí, no tira el ordenador. Le falta batería. Cambia, por favor. Ponme, por favor, la señal. Sigue en la portuguesa, se ha quedado ahí. Pues nada, se ha quedado trabado. Sí, vale. Pero intento de todas maneras. Bueno, eso de depender de la tecnología es un error, ¿no? Pues yo les iba a enseñar, iba a pasar desde la portuguesa a las holandesas, a las alemanas, a la sueca, la noruega, la danesa, y probablemente ya me hubieran interrumpido diciendo que se me acababa el tiempo, porque tenía también la checa, la eslovena, la eslovaca, la rusa, la polaca. Se me olvida, algunos se me olvida ahora. Sí, la georgiana, que es en un alfabeto que no conocía hasta que me metí en este tema. Vamos a dejar de preocuparnos por esto, porque si no... Entonces, la cuestión, voy a hacerlo sin esta, vamos a olvidarnos de la tecnología. Lo que quería mostrarles es que, lo anuncié un poco al principio, que cuando alguien se pone a traducir La vida de sueño al búlgaro o al finés, ahí hay dos que se me habían olvidado ya, lenguas pequeñas de muy poca proyección cultural en el mundo, lo hacen siempre manteniendo la polimetría del original. Cuando lo hacen en checo también, en esloveno, en eslovaco, no contemplan la posibilidad de hacer una cosa así en prosa, porque estás traduciendo un poema y el resultado tiene que ser un poema, aunque sea un poema dramático, como son estos textos. Mientras en la tradición italiana, francesa e inglesa, lo más habitual es hacerlo en prosa. Tenemos algo peculiar en Inglaterra, donde algunos traductores lo que han hecho es traducirlo en decasílabos sueltos, en lo que los ingleses llaman pentámetros iámbicos, que es el verso dramático inglés, ¿no? Que es la misma estrategia que de aquel traductor francés que había traducido en alejandrinos pareados. En alemán pasa una cosa curiosa. El alemán es un poco diferente en este panorama, porque Alemania ocupa un lugar muy especial en la tradición de la traducción de Calderón. Jorge Luis Borges decía que Calderón era una invención de los alemanes, lo cual en España debe de resultar un poco extraño, extraña esa frase, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Los románticos alemanes, en un momento en que toda Europa miraba con cierto desprecio cultural hacia España por ser un país
se suponía poco ilustrado, de repente vinieron los románticos alemanes a decir que España es donde las cosas se habían hecho bien, donde desde hacía siglos se rebelaba contra el yugo de las formas clásicas y ponían como gran ejemplo de la maravilla de la cultura española a don Pedro Calderón de la Barca y sobre todo La vida es sueño. Muchas gracias. Vamos a llegar a los alemanes entonces. Y se pusieron a traducir con gran entrega, con casi fanatismo a Calderón. No solo La vida es sueño, muchas obras. Y hay muchas traducciones de La vida es sueño en muy pocos años al alemán. Y todos consideran que lo admirable de Calderón es el verso, por lo cual traducirlo en prosa no parecía admisible. Desde el primer momento, por lo tanto, en alemán se traduce de forma polimétrica, como yo lo hice más tarde al holandés, ¿no? Esto, insisto, yo no lo sabía cuando me puse a traducir. Pero esto es lo que sucedió en Alemania, donde la traducción ha ido por otro lado. De hecho, hace, creo que 3 o 4 años, por primera vez hay una traducción en prosa al alemán, es la primera vez que se hace en prosa, y el autor de la traducción dice que lo hace solo para estudiantes que quieren leer el original y necesitan un apoyo para leer el original, porque no quiero competir con el gran Johann Dietrich Gries, que es uno de los mejores traductores al alemán de La vida es sueño, pero hubo más. El señor Kommerich, que lo hizo durante el nazismo, por ejemplo, hizo también unas versiones maravillosas en verso polimétrico al alemán. No quiero pasar por alto el caso holandés, donde, como dije, la primera traducción de la obra a cualquier lengua se hizo en el siglo XVII. La fecha que aparece aquí no es correcta, tenía que haber corregido, aparece así en un catálogo, pero no puede ser cierto. Yo creo que es de 1647 y va en alejandrinos pareados, como el teatro francés, es decir, que llega a Holanda a través del francés y a través de las costumbres teatrales francesas, mostrando en eso la gran influencia cultural del francés en Europa. Cuando yo leí por primera vez a Calderón, yo no conocía ni el nombre de Calderón de antes, ni a Lope de Vega, ni a Tirso de Molina, ni a ningún nombre del teatro clásico español, pero sí había leído en el instituto una comedia de Corneille que se llamaba Le Cid. Y había leído otra cosa de Molière que se llamaba Les Précieuses Ridicules. Y nadie me había dicho que son traducciones libres del español. Esto es muy interesante. El prestigio cultural del francés en Europa había hecho que yo en Holanda conocía versiones de segunda mano de teatro español que se me habían presentado como teatro francés y que ignoraba que había una grandísima tradición teatral española. Y eso, curiosamente, no ha cambiado. En España hoy día, Lope de Vega y Calderón se representan muchísimo. Me llama muchísimo la atención los festivales que hay, no sé cuántos hay en el verano, está el de Almagro, que es muy grande, y otros más pequeños, Olmedo, Almería, Cáceres, Olite, y hay más, ¿no? Y todo el año se representa en Madrid y hay una compañía que se dedica únicamente a eso, y fuera de España no se hace nada. O se manda con un presupuesto astronómico a la Compañía Nacional de Teatro Clásico a Buenos Aires para hacer una función. Pero no se mete ni una peseta o un euro en hacer que se traduzca y que se represente en otros países. Esa es una cosa de política cultural donde Francia e Inglaterra funcionan de muy otra forma. Eso lo quería señalar de paso, ¿no? Yo, de hecho, hace muchos años, no es un agravio personal, no me preocupa, pero yo pregunté al Instituto Cervantes en Holanda si se podía financiar una representación de mi traducción de La vida es sueño. Y me dijeron que todo el presupuesto se gastaba en invitar a escritores españoles a dar charlas en el Instituto Cervantes, ¿no? Y que no había dinero para otra cosa. Bien, estaba con el holandés. Bueno, hay más traducciones al holandés, las voy a pasar por alto.
En Suecia, ya en el siglo XIX, tenemos el uso de endecasílabos y heptasílabos como en español. Otra traducción sueca hace lo mismo. En danés, lo mismo. En inglés, como dije, casi siempre se hace en prosa, salvo un señor que en el siglo XIX hizo una traducción polimétrica también. No sé cuánto tiempo nos queda. Sí, a lo mejor 10 minutos, vale. Voy a hablar brevemente de esta traducción, porque probablemente es la lengua donde más fácilmente entre los oyentes se va a entender más o menos bien la traducción, ¿no? Si me pongo aquí a leer la traducción holandesa, no creo que mucha gente me vaya a entender. El mismo pasaje que hemos visto antes, pero ahora en una lengua germánica como es el inglés, ¿no? Donde en muy pocas ocasiones solamente el traductor podrá traducir, rimar en las mismas palabras que en español, ¿no? Donde tendrá que emplear mucha más creatividad. Se está viendo, ¿no? Sí. Dice, esto no lo conozco bien, con lo cual lo tengo que leer con gafas. Hipogrifo violento, dice el español, que coriste parejas con el viento, donde rayos sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de esas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas. Y Dennis Florence McCarthy traduce, Wild hippogriff, swift speeding, thou that dost run the winged winds exceeding, bolts which no flash illumes, fish without scales, bird without shifting plumes, and brute while bereft of natural instinct, why to this wild cleft, this labyrinth of naked rocks, dost sweep, unreined, uncurbed, to plunge thee down the steep? Claro, las palabras que riman en español han sido desplazadas otra posición en el verso porque no van a proporcionar la rima en inglés. Está el hipogrifo, ese animal fantástico, una mezcla de caballo, águila y león, ¿no? Está Wild Hippogriff. Está el laberinto, ¿no? Incluso sin entender inglés, reconocemos la palabra labyrinth. Está faitonte, que da la rima en español y se mantiene en inglés. Pero el poeta tiene que moverlas a otro lugar en el verso para rimar en otras cosas. Speeding, exceeding, excederse en velocidad, exceder al viento, ir más rápido que el viento, representa más o menos el sentido del original. Speeding es correr, ¿no? Ir muy rápido. Illumes, rima en plumes, iluminar, ¿no? Y las plumas del pájaro. Este caballo se ha caído por las rocas, se ha despeñado solo. Entonces, ha pensado, es temporalmente privado de su instinto natural. Eso es lo que debe de significar, ha pensado McCarthy. Temporalmente. Y entonces ha metido la palabra a while bereft of natural instinct. Esto es un rato. Temporalmente te has quedado ciego y has perdido tu instinto natural. Claro, en la búsqueda de soluciones creativas para la traducción, cada vez tienes que reflexionar muchísimo sobre qué significa realmente esto, qué es la esencia del texto, cuál es la idea fundamental que no me puedo permitir perder en la traducción, por qué se emplea exactamente esta metáfora, y una vez que sé por qué se usa esta metáfora, sé que otras metáforas tal vez serían aceptables en la traducción. Se ve también que Florence McCarthy hizo una cosa que yo acabaría haciendo también, porque finalmente yo tardé más de 20 años en tener la versión definitiva. Es leer mucho a Calderón y aprender su lenguaje, aprender cómo se expresa Calderón, cuáles son las metáforas que le gustan, cuáles son los giros que le gustan, cuáles son las figuras retóricas que le gustan, ¿no? Al final, intentas hacer un texto. El texto que habría escrito Calderón si en vez de escribir en el español del siglo XVII se hubiese expresado en el holandés del siglo XXI. Lo cual es un proyecto loco, no tiene sentido, pero es lo que hay que hacer, ¿no? Evidentemente yo no puedo meter palabras muy del siglo XX o XXI, no puedo meter
palabras de informática o de transportes mecánicos, tengo que tener mucho cuidado a que no suene anacrónico. Pero la idea es, si Calderón pudiese estar aquí y tuviese que expresarse en holandés con su mente y su forma de usar la retórica y la poesía, ¿cómo lo haría? Y tienes que intentar convertirte en el poeta en ese sentido. No sé, tal vez es un buen momento para dejarlo. No, tengo aquí todas esas traducciones a lenguas eslavas y tal, pero probablemente no es muy interesante mostrarlas todas. Nos está acabando el tiempo y me gustaría si hubiese algo de preguntas y para saber qué es lo que realmente les interesa a ustedes saber de mí sobre esto, ¿no? Alfredo. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas para todas las cuestiones que quieran plantearle a Eric. Ay. Tendrías que se tendría que traducir a Calderón con el holandés del siglo XX-XXI. ¿Por qué no con el holandés del siglo XVII? Para empezar, porque nadie lo entendería. Claro, aquí hay una diferencia entre lenguas. El español es mucho más estable que el holandés. El holandés del siglo XVII es para mí tan difícil como para un español culto medio es el español del poema del Cid, ¿no? El español se empieza a fijar mucho a partir de Nebrija, a finales del siglo XV, y se lee bastante bien hoy día. Me sorprende mucho cuando se dice que se ha hecho una traducción del Quijote al español moderno. No entiendo qué es lo que un lector actual no entienda del Quijote del siglo XVII, pero en holandés es un problema entender ese holandés. Y sería muy artificial intentar recrear una lengua que ya es una lengua muerta, que es el holandés del siglo XVII. Hay que hacerlo en español moderno, en holandés moderno, pero evitando que suene anacrónico, que los personajes no pueden decir cosas que no suenen posibles en su tiempo, ¿no? Esto luego en el fondo es absurdo, que es extraño que Segismundo hable holandés, pero también es extraño que hable español. Es el príncipe de Polonia, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Cuestiones? Sí. Un poco que tampoco la sé yo expresar la pregunta. Has hablado mucho como de la técnica o de la métrica. Y ya me parece bien complicada simplemente por el tamaño de las palabras, por ejemplo, en el alemán holandés. Pero no es tanto la métrica o la técnica lo que me interesa, ya me está diciendo, sino el espíritu. Es tan universal el teatro clásico español de ese siglo, como para un holandés que capte, vamos a entender que los españoles del siglo XX lo podríamos llegar a entender porque estamos entroncados en la cultura, pero ¿no entiendes que es posible? Que has traducido el espíritu de lo que significaba, oye, Huracán de Famea, o Cuento de Juna, o cualquier obra tal de ese tema del honor, o de traducir un holandés protestante de cultura. Sí. Aquí. Sí. Me parece una pregunta excelente. Yo, desde luego, cuando empecé a traducir, sabía muy pocas cosas que tenía que saber para traducirlo bien, ¿no? Yo no sabía mucho de la contrarreforma, del significado teológico del libre albedrío, ni tampoco del sistema del honor en el teatro español del siglo de oro. Por eso tardé 20 años en tener la versión definitiva y primero me tuve que convertir en un especialista. Por supuesto, hay en el texto cosas que para el público de hoy, tanto en España como en Holanda, pueden ser difíciles de entender. Pero yo no hablaría tanto del espíritu como del significado de las palabras mismas.
Y eso casi puede ser más peligroso para un español que para un extranjero. Porque, por ejemplo, estoy pensando en otro texto que es el Quijote. Sin duda, el fragmento más citado del Quijote es un breve diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza en el que Don Quijote alaba la libertad. La libertad, Sancho, es, y empieza a alabar la libertad como lo más importante del ser humano. Eso, a partir del siglo XIX, se empieza a citar muchísimo en el momento en que la libertad se convierte en un concepto político. Cuando Don Quijote está hablando de no estar en la cárcel. Es decir, eso siempre se cita por motivos erróneos. No está hablando de aquello de lo que creemos que está hablando. No está hablando del liberalismo y de la autonomía del individuo y esas cosas. No, está hablando de no estar en la cárcel, que era un problema que Cervantes conocía muy bien, por cierto, ¿no? Estar en la cárcel. Y en ese sentido siempre hay malentendidos con el pasado, ¿no? Por eso hay profesores de literatura en la universidad que intentamos quitar los obstáculos para que se entiendan bien los textos. Evidentemente en el teatro también se producen problemas de comprensión y creo que el sistema del honor es un problema que hay que explicar a los estudiantes, pero en el teatro no lo puedes hacer porque no puedes poner notas a pie de escenario, ¿no? Y no sé, yo cuando empecé a traducir realmente no reflexioné mucho sobre el hecho de que era un texto teatral, lo leí como un poema, ¿no? Ahora soy mucho más consciente de que esto además tiene que funcionar en un escenario. Pero en el teatro lo que suele suceder es que el director dice, vamos a tachar esto, vamos a quitar esto, vamos a cambiar esto por esto otra cosa, vamos a convertir a Segismundo en una mujer y al rey en una reina, y vamos. Con lo cual, al final, hacen cosas que se alejan mucho del sentido original. No sé si realmente he contestado la pregunta. Pero es más que el espíritu, es entender el sistema, aprender a manejar el sistema conceptual que hay detrás de las palabras originales, ¿no? ¿Qué carga semántica tiene una palabra como albedrío? ¿Qué significa exactamente honor? Sí, es un problema, evidentemente. Muchas gracias por la pregunta. Si no está bien contestada, interrogadme más. ¿Más preguntas, más cuestiones? Sí, ahí atrás. Las figuras literarias inspiradas en la literatura española, por ejemplo, las metáforas y otras figuras literarias, tendrán dificultades a los griegos, precisamente. Entonces, para traducir figuras literarias, metáforas y demás, ¿qué criterios suelen seguir? ¿Buscan unas metáforas equivalentes en el idioma que se traducen? ¿Se busca un significado que pueda encajar ahí, aunque no sea una metáfora española, traducida? Sí. No se significa una metáfora o un idioma. Sí, no necesariamente. Siempre me acuerdo de algo que me preguntaron hace muchos años. Alguien me dijo, eso de traducir poesía debe ser muy difícil porque tienes que sentir lo que sintió el poeta. Y eso no es verdad. Porque estás traduciendo palabras. No estás traduciendo sentimientos. Y cuando traduces una metáfora, estás traduciendo un mecanismo verbal. Aquí, rayo sin llama es un rayo, pero que no provoca fuego. Y eso lo tienes que traducir como rayo sin llama. Tienes que intentar entender por qué usa esa metáfora. Aquí Calderón usa los 4 elementos, ¿no? ¿Cómo es? Rayo sin llama, el fuego, pájaro sin matiz, que es el aire, pez sin escama, que es el agua, y bruto sin instinto natural, que representa la tierra. Eso lo tienes que tener claro, que las 4 metáforas están relacionadas con el sistema de los 4 elementos y que cada uno está como fuera de su funcionamiento natural. Es un rayo, pero que no provoca llama. Es un pez, pero que no tiene escama. Eso es traducir las palabras. Y por los problemas de la rima, a veces tienes que buscar cómo modificar un poco, pero respetando el sistema de las metáforas. La primera palabra de La vida es sueño, hipogrifo, ¿no?
algunos traductores en portugués, por ejemplo, hay una traducción que ponen centauro, otro animal mitológico. No entiendo muy bien por qué lo hace. Bueno, hay una nota en esa traducción portuguesa que dice que el público portugués no conoce el hipogrifo, pero sí conoce los centauros. Y es curioso, yo he dado clases sobre la vida sueño desde hace 25 años y hubo un periodo en que nadie sabía lo que era un hipogrifo, hasta que llegaron los que se habían educado con Harry Potter, donde aparece un hipogrifo. Y de repente fue una gran sorpresa, porque yo ya sabía, nadie sabe lo que es un hipogrifo, y cuando yo suelo dar clase con preguntas, dije, ¿alguien sabe lo que es un hipogrifo? Y de repente todo el mundo lo sabía, o casi todos, ¿no? Con lo cual, este sistema también depende mucho del contexto cultural cambiante de cada momento, ¿no? Pero un hipogrifo en holandés es hippogrief. No, allí no hay ninguna duda sobre cómo hay que traducirlo. Así se llama ese animal mitológico en holandés. Y rayo sin llama no es un problema en sí mismo de traducción. Es decir, ahí no reside el gran problema. Traducir una metáfora es mantener la misma metáfora, pero usando las palabras de la otra lengua. No sé si está convencido. ¿Más preguntas, cuestiones? Yo sé de mis clases que lo de la mascarilla también es un umbral más para decidirse a intervenir, pero siéntanse libres y si no, mi correo electrónico aparece creo que al principio. No, ya no lo tienen. Me pueden escribir con cualquier duda. Yo sí te quería hacer una pregunta, Eric. A mí me ha gustado mucho la parte más analítica de tu presentación, ¿no? Y cómo a la hora de llegar a tus propias soluciones como traductora haces un repaso de qué es lo que hacen otras lenguas, otros traductores, a otros sistemas métricos, etc. ¿Siempre utilizas este sistema o hay algún momento en el que traduciendo verso te aventures sin la brújula de otros idiomas, de otras soluciones? Soluciones holandesas serían, ¿no? Bueno, cada nueva traducción, yo he traducido de Calderón, estoy en la 4ª y he hecho 3 también de Lope de Vega, ¿no? Cada traducción es un nuevo experimento, una nueva exploración de cómo hay que hacer las cosas. Siempre he dado vueltas al problema de los romances que mencioné, donde la rima asonante, durante cientos de versos mantener la misma rima, es extraño en otra lengua. Y también he dado vueltas al hecho de que en España, al menos en la época de Calderón, el romance era la forma narrativa reconocible como tal por excelencia. Y el público holandés no reconoce allí el vehículo del verso narrativo, ¿no? Entonces, he experimentado con otras soluciones, hacer los romances en decasílabos sueltos, por ejemplo, y tomar algo más de libertad, sobre todo en pasajes donde sentía que la forma no empujaba tanto el sentido como en las décimas de Segismundo. La más reciente, en la que estoy trabajando ahora, es El alcalde de Zalamea, donde hay una traducción holandesa de los años 20 del siglo pasado, tiene casi un siglo, en endecasílabos, que es una traducción muy buena, de la que no sirve ni un solo verso. Tan rápido ha cambiado el holandés. El holandés de hace un siglo suena rancio, suena gracioso, pero no se puede tomar en serio ya, ¿no? Tan rápido cambia ese idioma. El holandés ha sido invadido por el inglés, que es un proceso que está iniciándose en España, ¿no? Esa sensación de que decirlo en inglés queda mejor, por lo que yo estoy dando clase online, nadie da clase en línea, que significa exactamente lo mismo, pero lo hacemos online. Y eso empezó en Holanda hace 30 años, algo así, antes que en España. Por lo cual, hoy día el holandés está totalmente impregnado de palabras inglesas. Y por lo tanto, las soluciones concretas de antes casi nunca me sirven. Ver cómo
ver más soluciones posibles en otras lenguas sí me ayuda a reflexionar sobre los problemas. Finalmente, también es cierto que traducir más de 3.000 versos manteniendo la rima, cuando empiezas es duro la idea de que todavía me quedan 2.999 versos por hacer y no encuentro la rima de la primera estrofa, ¿no? Y a veces he buscado soluciones para aliviar un poco esa tarea. Sí, es decir, que la traducción de La vida es sueño es la más completamente polimétrica que he hecho. Las demás tienen más libertades. Sí. No sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión que quieran plantear. Una pregunta un poco frívola, en tono de la técnica. Si hubiera usted sentado al lado bandera de Navarra y le estuviera mirando él a usted, ¿con qué cara estaría mirando? Pues de espanto. Sí, aquí un señor del siglo XVII de repente aparece. Es curiosa la pregunta porque me ha hecho recordar, Alfredo mencionó que yo escribí un manual sobre el español, la literatura española del siglo de oro en su día, y cuando lo estaba escribiendo y estaba en el capítulo no sobre Calderón, sino sobre Lope, yo soy mucho más calderonista que lopista, me gusta más Calderón, pero soñé con Lope de Vega. Nunca he conseguido soñar con Calderón, nunca ha hablado conmigo, pero Lope de Vega sí. Y estaba yo en una especie de salón francés del siglo XIX, muy lujoso, en un sillón, y de repente entró Lope de Vega. Y pensé, es Lope de Vega, le quiero preguntar, ¿qué es lo que le quería preguntar? Y estaba muy nervioso yo, y se sentó delante de mí, y estaba haciendo así él. Y estaba mirando su entorno y se ve que yo no le interesaba nada. Y mientras yo estaba pensando qué es lo que le quería preguntar, me dijo, espera un momento. Y se fue a hablar con una mujer que había por ahí y se acabó ya el sueño, ¿no? Iba a hablar con una señora que le interesaba mucho más que yo. Muy verosímil. No pude sino recordar ese extraño sueño que tuve hace muchos años. Es una pregunta difícil de contestar. Desde luego, hay muchas cosas que me gustaría preguntarle, pero tendría que pensar un rato cuál es la prioritaria. Sí. Le preguntaría si es distinto o instinto en el verso 143, ¿no? Que hay una duda filológica sobre la lectura correcta del texto. Sí. Más cosas. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, ninguna cuestión más, pues creo que podemos cerrar esta sesión y el ciclo en sí. Nada, de nuevo agradecerles a todos su presencia y a Eric esta magnífica charla. Sí, y quiero decir una cosa, que al principio estaba tan desconcertado con los problemas técnicos que se me pasó totalmente a agradecer, y estoy sinceramente agradecido por la invitación. Hoy a las 5:15 de la tarde he visto una luz que no he visto en ningún lugar del mundo desde el centro Botín. Al mirar al otro lado, nunca he visto esa luz. Por favor, váyanse ustedes mañana a las 5:15 al centro Botín y fíjense en la luz que hay ahí, que no hay en ningún lugar del mundo. Muchísimas gracias por dejarme ver esa luz y dejarme hablar con ustedes aquí hoy.